Muy buenas tardes a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de seminario titulado Inclusión Socioeducativa y Discapacidad Visual, que está inserto dentro de un proyecto de vinculación con el medio y dentro de un proyecto de extensión educativa de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Ambos proyectos están al alero de nuestra carrera, Educación Especial, especialidad en personas ciegas y retos múltiples, de la misma casa de estudio. Las presentaciones que tuvimos ayer van a estar o ya están publicadas en YouTube. Les vamos a poner el link en el chat por si alguien no pudo asistir, tenga la posibilidad de poderlas ver. El día de ayer contamos con destacadas expertas en el tema, tanto de psicomotricidad como de inclusión, como son la profesora Marcela Hernández Lechuga, quien se encuentra presente también el día de hoy, y nuestro Premio Nacional de Educación, la profesora Nolfa Ibáñez. La dinámica de este conversatorio, de este seminario es la siguiente. Vamos a tener a los expositores, ellos realizan su presentación y luego de eso viene una ronda de preguntas, las cuales ustedes pueden escribir en el chat o bien levantar la mano para poder hacerlas verbalizadamente. Contamos con intérprete en lengua de señas chilena, la profesora Belén Rebolledo. A continuación, entonces, voy a dejar con ustedes a Juan Pablo Calle, profesor de Educación Diferencial de la Universidad Mayor, máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos de la Universidad de Barcelona, doctor en Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona, académico del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona. Su presentación se titula Inclusión y Atención a la Diversidad en el contexto chileno, análisis de los factores que facilitan y o dificultan la puesta en marcha de las nuevas normativas de inclusión en las escuelas básicas del país. Vamos a dejar también disponible un link para que ustedes respondan una encuesta al final de este seminario. Les deseamos mucho éxito a nuestros invitados y que tengamos una tarde de mucho aprendizaje. Juan Pablo. Sí, ahora estaba conectando el ordenador a la corriente eléctrica, algo muy importante. Bien, primero voy a compartir pantalla. ¿Se ve, no? Sí. ¿Sí? Vale. Ahí está. Bueno, bien, agradecerle de antemano la invitación a la Universidad Pedagógica por invitarme a participar en este seminario que habla sobre la inclusión socioeducativa, ¿no? Y nada, para no atrasarnos tanto y un poco explicar de qué va en lo que voy a yo trabajar, lo que voy a yo a hablar. Mi nombre es Juan Pablo Calle, soy profesor de la Universidad de Barcelona, como dijeron recientemente, y la comunicación que voy a presentarles lleva como título, como dijo nuestra compañera, Análisis de los factores, atención e inclusión a la diversidad, análisis de los factores que dificultan o facilitan la puesta en marcha de las normativas inclusivas en las escuelas básicas del país. Lo que pretendo con esta presentación es dar a conocer algunos factores que pueden influir en las escuelas chilenas, cómo se promueve un enfoque más inclusivo de la práctica, tomando en cuenta el marco normativo que hoy en día existe.
A ver, ahí sí. Bueno, la presentación, vamos a hablar un poco de la introducción, la justificación de por qué creemos que era interesante analizar un poco el marco normativo y cómo se desarrolla este marco normativo dentro del sistema, dentro de las escuelas en Chile. Particularmente vamos a hablar también sobre un decreto en particular, que es el decreto 86, que lo nombraremos más adelante. Daremos cuenta también de los objetivos que nos presentamos en esta comunicación, ¿no? que es parte de una investigación. Haremos un breve resumen de los fundamentos teóricos de nuestra referencia en que se basó este trabajo y explicaremos un poco rápidamente la metodología y finalmente pondremos los resultados y conclusiones que creemos que es lo más importante y que nos interesa poder debatir. En cuanto a lo que expongo, bueno, a ver, primero que nada, los resultados que voy a proyectar son parte de mi investigación de tesis doctoral que fue desarrollada durante 5 años y que terminó a mediados del año 2000 y que está financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile y en colaboración con la Corporación Municipal de Las Condes y de Ñuñoa, quienes me facilitaron la escuela, el campo de trabajo para poder yo desarrollar esta investigación. En cuanto al tema mismo, la introducción, podemos comenzar diciendo de que el impulso de políticas educativas y normativas que ayudan a desarrollar procesos más educativos y más inclusivos, tanto en las escuelas como en los sistemas educativos, es un tema que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo, ¿no? Recomendando desde hace bastante tiempo por organismos internacionales. En este sentido, varios organismos como la UNESCO, la OCDE, la OEA y autores referentes en el tema de inclusión han expresado lo fundamental que es que los gobiernos, las naciones, promuevan políticas y recursos que permitan a las escuelas entregar una educación de calidad para todos y con todos, que ésta sea compatible con la práctica educativa y que responda de alguna manera a la diversidad de cada estudiante dentro del aula. Y en este sentido, en esta idea de parte de los organismos internacionales, es que el Estado chileno en general, podemos decir que en los últimos años, ha estado promoviendo una serie de leyes normativas con el objetivo de que las escuelas desarrollen procesos educativos más inclusivos. Si bien ya después analizaremos y podemos debatir si realmente son idóneos o no son idóneos, pero debemos decir que sí ha estado buscando de alguna manera que las escuelas se enfoquen hacia un enfoque inclusivo, hacia un paradigma inclusivo, ¿no? Y en este caso el Ministerio de Educación, en particular en el cual se desarrolla esta investigación, es que el año 2015 surge el decreto 83, normativa que entrega recomendaciones a las escuelas para que éstas diversifiquen la enseñanza y la práctica pedagógica en el aula y así poder responder a la diversidad de todos los estudiantes. De alguna manera, el decreto 83 viene a ordenar un poco y a responder en inquietudes o dilemas que habían aparecido con el decreto 170 y otros decretos anteriores de cómo se podía generar un proceso educativo y una práctica educativa más inclusiva, tomando en cuenta las particularidades de cada estudiante. En cuanto al problema y la justificación en la cual nos basamos el estudio, podemos decir por un lado que en el contexto internacional damos cuenta de que existen varios factores que hablan sobre las dificultades que tienen las escuelas de desarrollar las políticas inclusivas que se promulgan, ¿no? Por ejemplo, los estudios hablan sobre la falta de formación que tienen los profesores, y tanto inicial como permanente, lo que genera incertidumbre en la labor del profesor. Habla también de la evidencia que existe sobre la inconsistencia de las políticas impulsadas en el tema de la inclusión, inconsistencia porque muchas veces se toman acuerdos hacia promulgar normativas y leyes, pero muchas veces no van acorde a las necesidades
de las escuelas o necesidades del contexto educativo en el cual se quiere implementar esas normativas, ese decreto, en fin. También tenemos las evaluaciones estandarizadas, que es una problemática que a nivel internacional ha publicado de que dificulta poder generar procesos educativos más inclusivos, el paradigma colaborativo, que otro de los temas también a tocar de que es un problema de que no se desarrolla en la formación inicial y permanente del profesorado. Y en ese sentido, el contexto chileno, también tenemos varias investigaciones, no muchas, pero también hay evidencia que aun cuando se promuevan políticas educativas inclusivas, las escuelas tienen dificultades para desarrollar la práctica educativa. Además, las normativas impulsadas tienen como, no me acuerdo cuál hoy en día qué autor hablaba, pero que decía de que tiene un carácter híbrido las normativas impulsadas, puesto que el fundamento y espíritu de las normativas buscan que las escuelas promuevan y desarrollen un enfoque inclusivo, pero como nos hemos dado cuenta y como hemos hablado, como se habló ayer ya, en la práctica, el desarrollo, cómo se promueve la educación inclusiva, tiene un enfoque y un modelo más integracionista. ¿Por qué? Porque está centrado está centrado o le da énfasis en lo psicométrico, en los tratamientos individual, en fin, en una remuneración por parte del Estado para pagar por niño que está dentro del aula, todo ese tipo de aspectos. Además, debemos decir que el sistema en sí mismo, varios autores dan, en este caso, por ejemplo, Mengi y Nostroza también hablan sobre que el sistema educativo es homogeneizador en el contexto chileno y carente de conocimiento con respecto a la educación inclusiva por parte de los agentes educativos. Es por eso que nuestros objetivos se centraron en conocer de manera general los factores que inciden en la aplicación de un decreto en particular, que es el decreto 83, en 3 centros públicos de Chile, y luego proponer acciones de mejora con base a la normativa. Y teníamos estos 3 objetivos específicos, que era reconocer las dificultades, las potencialidades que tenían las escuelas o los diferentes agentes educativos para promover el decreto 83 en la práctica del aula, ¿no? Por un lado, en este sentido, queríamos ayudar a mejorar los procesos educativos de las escuelas y buscábamos entregar recomendaciones en la práctica pedagógica a los profesores y a las escuelas en general. En cuanto al marco referencial en el cual nos hemos situado, vamos a hacer primero un contexto histórico de la educación inclusiva. Si bien yo creo que se ha hablado bastante, pero nunca es malo recordar un poco de cómo se desarrolla la educación inclusiva y qué hablamos de educación inclusiva. Y partimos primero a partir de la primera mitad del siglo XX, que se comienzan a crear escuelas especiales como una manera de dar respuesta a las personas con algún déficit, con alguna discapacidad, y que eso impulsa a generar las escuelas especiales, es decir, un sistema educativo paralelo al sistema regular. ¿Para qué? Para que estas personas que no se les había permitido estudiar en una escuela regular pudiesen, de alguna manera, ser formados y trabajar contenidos, competencias y desarrollarlos para la vida social. Sin embargo, a partir de los años 70 y de los años 80, a partir de los años 70 y de los años 60, empieza a haber una presión por parte de las familias, de las personas con discapacidad, para que sus hijos e hijas sean aceptados en las escuelas ordinarias, como cualquier otro estudiante, y así poder educarse ahí. Un aspecto como un derecho básico fundamental que tiene todo ciudadano. También debemos decir que en esta época aparece el famoso informe Warnock, que es un informe que impulsa el movimiento de la integración en la escuela, a los estudiantes con discapacidad en las escuelas ordinarias, pero que de alguna manera tiene su apogeo y realmente es beneficioso porque se empiezan a integrar a estos estudiantes, pero sigue habiendo un sistema paralelo al sistema regular. ¿Por qué? Porque estaban dentro de la escuela, pero con un currículum diferente, con un esquema diferente.
Debemos decir que también dentro de, de esta época y el informe mismo, nace el concepto de necesidades educativas especiales, que hoy en día varios autores dan cuenta de que ha hecho más daño de lo que en su principio se quería conseguir con esto. ¿Por qué? Porque a pesar de que se quería hablar en el contexto educativo y de los docentes de cuál era la necesidad educativa que tenía un estudiante, finalmente se utilizó como una etiqueta, como una estigmatización a estos estudiantes que se integraban al sistema regular y que tenían alguna deficiencia, alguna discapacidad. Sin embargo, a partir de los años 90, se empieza a impulsar el concepto y el enfoque de la educación inclusiva en el Foro Mundial de Jomtien, de Educación para Todos, y también en la conferencia de Salamanca, que empieza a transformar este enfoque, este paradigma, a dar ciertas luces, a poner en el tapete de que la inclusión es mucho más allá de integrar a personas, de dejarlos dentro de un contexto social, pero sin integrarlos a la vez, sin incluirlos de manera activa y participativa y diversificada dentro del contexto educativo y de la sociedad en general. Y también nace, por eso mismo, nace el concepto BAP de que hoy en día, que es barreras para el aprendizaje, que empieza a comentarse de que los estudiantes, la necesidad educativa especial no es inherente al estudiante, la discapacidad no es inherente al estudiante, sino que son los sistemas, el colegio, el sistema educativo, la arquitectura, todo esto tiene dificultades, tiene barreras que limitan a cualquier estudiante poder desarrollar su aprendizaje de manera plena. Y por eso se busca que el concepto de las barreras para el aprendizaje empiece a impulsarse y empiece a estar en el vocablo de los agentes educativos y de la comunidad educativa. Y en esta ponencia ya podemos descifrar un poco qué era lo que el fomento de las políticas para una escuela inclusiva. Si bien ante los años 90 podríamos decir de que existían una serie de declaraciones y de convenciones de carácter más general que buscaba la igualdad en la sociedad, eliminar la discriminación, ¿no es cierto?, proteger a las personas más vulnerables, los derechos del niño. Sin embargo, como dije anteriormente, a partir de los años 90 empiezan a aparecer documentos de los organismos internacionales que empiezan a entregar directrices, estrategias, orientaciones a los países para que los tomen en cuenta cuando tengan que desarrollar sus políticas educativas, para que éstas puedan transformar el sistema educativo y que de esta manera las escuelas sean más inclusivas. En este sentido podemos ver varios documentos que hablan sobre cómo ayudar a entender la función del docente dentro del marco de la educación inclusiva, cómo utilizar los materiales, las TICs en el aula, cómo formar a los futuros docentes, a los maestros, en el tema de inclusión, cuáles son las competencias que deberían incluirse en la formación inicial del profesorado para desarrollar el proceso educativo más inclusivo. Y en esta búsqueda y en este proceso largo nos hemos podido encontrar con varios autores que hablan sobre la educación inclusiva. Si bien con el paso del tiempo ha ido matizándose lo que es la conceptualización, ¿no es cierto?, dependiendo, ya sea por los desafíos de cada época, por situaciones concretas, ¿no es cierto?, por múltiples puntos de vista, pero de alguna manera todos ondan en conceptos en común, tienen ideas en comunes sobre qué es la educación inclusiva. Y en este caso, bueno, no sé, tomamos como referencia 6 autores. Podemos ver en el caso de Montaner, que habla sobre algunos matices, que la educación inclusiva, primero que todo, habla que no es una responsabilidad de la educación especial, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que es una responsabilidad de la comunidad educativa, que somos todos responsables de la educación inclusiva. Echeita e Incon hablan sobre el proceso de buscar la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes en la escuela, y en este caso, por ejemplo, Esli, para nombrar otro, habla sobre una perspectiva más social, es una reivindicación social de valores, de principios,
lo que es el enfoque de la educación inclusiva. Como podemos ver, existen distintos matices, sin embargo, todos estos autores tienen en común que la inclusión debe garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, a la igualdad y equidad en el acceso, en el aprendizaje, que las escuelas deben generar cambios para que las personas, pero sobre todo los más vulnerables, tengan las mismas oportunidades en su formación, y que finalmente que la educación inclusiva es responsabilidad de todos. Y eso es lo que tenemos que meternos bien en nuestra conciencia, en nuestra práctica diaria como docente. Y en ese sentido, llegamos finalmente a lo que entendemos por educación inclusiva, y que no lo propongo yo, sino que lo propone la UNESCO en el año 2005, que habla sobre que la educación inclusiva es un proceso de transformación de los sistemas educativos y de los centros y de las escuelas, en la que todos los miembros de la comunidad educativa deben trabajar sin descanso para identificar y eliminar todas las barreras, todos los obstáculos que limitan o que impiden la presencia, la participación y el logro de todos los estudiantes, principalmente de los más vulnerables. De esta manera se promueve un ambiente de aprendizaje enriquecedor en la que todos se sienten a gusto en una comunidad educativa. También hay que enfatizar que el tema de la educación inclusiva es un enfoque más amplio, ¿no? Que afecta el derecho a la educación para todo el mundo, el derecho a la mujer, el de las poblaciones indígenas, etcétera, ¿no? Es un carácter más social también, porque lo que hace es que otros movimientos también deban serse visibles frente hoy en día a entidades o personas que no quieren que se visualicen como propios, ¿no? Es un esfuerzo mundial también para que todos los niños y niñas también tengan un derecho a una escolarización. Y en cuanto al contexto de educación inclusiva en Chile, para ir ya matizando un poco este tema, podemos estructurar la estructura normativa que regula la educación inclusiva en Chile. Por un lado, podemos decir de que hablamos de estas cuatro normativas, y si bien falta una que la vamos a hablar posteriormente, que son las estructuras que regulan, que le dan un cuerpo a cómo se desarrolla la inclusión en la práctica educativa, en la escuela, en el sistema educativo. Por un lado tenemos el decreto número 1, ¿vale? Que establece que todas las escuelas deben tener un programa de integración escolar, ¿no? Un programa de integración escolar. Valga la redundancia, es sorprendente porque me pasa que cuando he expuesto en otros países y aquí mismo sobre el tema en Chile, se sorprenden que hablamos de inclusión y que se sigue fomentando el concepto de integración escolar y que existe un programa que se llama Programa de Integración Escolar. Está el decreto 20.200, que es lo que hace financiar este programa, ¿no? Que entrega subvenciones especializadas para poder contratar a estos especialistas, ¿no? A los especialistas al equipo que lidera este programa de integración dentro de la escuela. Tenemos el decreto 170, ¿no? Que es bastante conocido, que viene a organizar y estructurar el PIE, ¿no? A dar cuenta de cuántas horas deben estar los docentes especialistas dentro del aula, cuántas horas se dedica cada uno, a cada especialista por niño, ¿no? Cómo se diagnostica, quiénes entran al programa, quiénes no entran, en fin, un montón de elementos que hacen que el programa de integración que esté más estructurado y esté más organizado. Y por último tenemos la ley de inclusión escolar, que habla sobre el copago, el lucro y la no selección de los estudiantes. La imagen que vemos recientemente podemos graficarla como que es el programa de integración escolar, que es un programa que se financia a través de subvenciones escolares, subvenciones preferenciales, mejor dicho, diagnosticado por niños con necesidades educativas especiales, y que el trabajo lo desarrollan especialistas que son contratados para
dinamizar este programa, para poder desarrollar este programa dentro de la escuela. Y en cuanto al decreto 83, que aparece el 2014, pero que se empieza a aplicar el 2017, y en el cual se sustenta esta investigación, como dice bien aquí, es un conjunto de medidas para ofrecer a todos los estudiantes una educación escolar pertinente y relevante, ¿no? Que, considerando la diversidad de cada uno de los estudiantes, incluyendo aquellos que implican apoyo más específicos, ¿no? Y en este sentido, el decreto 83 toma como ejemplo o da como recomendaciones el uso del DUA, del Diseño Universal del Aprendizaje, el famoso Diseño Universal del Aprendizaje, que entrega una serie de estrategias que buscan la accesibilidad del aprendizaje para todos los estudiantes, independientemente de su necesidad educativa. Ojo con eso, que el DUA ya no señala a la educación inclusiva para las personas con necesidades educativas especiales diagnosticadas, sino que es para quien lo necesite, incluso, por ejemplo, para las personas con altas capacidades, que muchas veces pasan desapercibidos dentro de un grupo de curso. Y este diseño plantea 3 principios básicos para edificar la enseñanza: los medios de presentación y representación, ¿no es cierto?, medios de acción y expresión, y los medios de implicancia. Aspecto que podríamos hablar sobre esto, pero que por temas de tiempo no lo voy a desarrollar. En cuanto al decreto 83, para finalizar, podemos decir de que esta imagen que vemos acá grafica un poco lo que es el decreto 83. Es una imagen que sin duda la han visto otras veces, pero nunca sobra para explicarlo cómo funciona. Y que es como un aspecto piramidal. Hay una base en la cual se diversifica la enseñanza tomando las estrategias basadas en el diseño universal del aprendizaje, en la que todos los docentes deberían manejar y utilizar, y que si el estudiante no es capaz, con esta diversificación de las enseñanzas, poder responder al currículum y aprender los aprendizajes, los contenidos que son tratados por el docente, se ve si necesita adecuaciones de acceso, ¿no es cierto? Necesita algún apoyo especial, en este caso, por ejemplo, un chico que viene de algún país en el cual no se hable castellano, si a lo mejor se necesita alguna adecuación para que vaya entendiendo el contenido, los aprendizajes, en fin. Y si aún así, a pesar de diversificar la enseñanza, de hacer adecuaciones de acceso pertinentes a la necesidad del estudiante, este estudiante no es capaz, o sea, no ha sido capaz de lograr los contenidos, no ha sido capaz de alcanzar los aprendizajes mínimos que fue trazado por el docente, se llega a la última parte, que es las adecuaciones curriculares, ¿no es cierto?, el famoso PASI, ¿no?, en la cual hace modificaciones profundas al currículum. Eso es un poco para graficar lo que es el tema de la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como en el contexto chileno, y cómo se desarrolla la educación inclusiva en la escuela. En cuanto a la metodología que se utilizó para este estudio, pues es muy simple y muy rápida. Es un estudio de carácter cualitativo, un estudio de caso que se hizo en 3 escuelas municipales del sector oriente de Santiago, 2 de la Municipalidad de Las Condes y una en la Municipalidad de Ñuñoa. Y el desarrollo del procedimiento de esta fase, de la estrategia metodológica para lograr los objetivos que nos hemos trazado, se ocupó en 4 fases. La primera fase, que queríamos saber cuáles eran los contenidos, cuáles eran los temas más trascendentales que estaban apareciendo y que habían aparecido en los últimos años, los últimos 5 años, tanto en el ámbito educativo, ¿no?, en estudios, investigaciones, en paper, sobre cuáles eran las problemáticas que se estaban dando, y también en revistas educativas, en la prensa escrita, muchas entrevistas a distintos personas que trabajan en el mundo de la educación, para darnos una idea sobre cuáles eran los elementos, cuáles eran los temas que estaban dificultando poder desarrollar procesos educativos más inclusivos, tomando en cuenta las normativas impulsadas. Y nos arrojó un montón de temas que los podemos ver acá. Luego hicimos una exploración previa, la cual daba cuenta sobre
hicimos una exploración previa que lo que hicimos fue hacer entrevistas antes de empezar la investigación y meternos a la escuela, y antes que empezara el decreto 83 a impulsarse, a que empezamos a entrevistar sobre qué elementos ellos veían que podían favorecer a este decreto, cómo se estaban preparando, si tenían algún conocimiento. También empezamos a indagar cuál era el conocimiento que tenían sobre el concepto de educación inclusiva, sobre diversificación de la enseñanza, con el objetivo también de explorar, de conocer temáticas, dudas, inquietudes, miedos, la voz misma del docente y de los equipos directivos y en fin, de los especialistas sobre el estudio en el cual estábamos desarrollando. Finalmente, la tercera fase que no está puesta aquí es la del trabajo de campo. Y por último tenemos el análisis de la información, que antes de entrar al trabajo de campo, se validó estas temáticas con unos expertos para finalmente poder decidir cuáles eran las temáticas a indagar en el trabajo de campo. Y después vino el análisis de la información, organizar la información y categorizarla, en fin. En cuanto a las temáticas indagadas dentro del trabajo de campo, bueno, estas son un poco las temáticas que se desarrollaron. Conocer la formación del profesorado, los recursos, hablamos sobre las metodologías, la gestión educativa de parte de los equipos directivos, cómo se vincula a las redes comunitarias, las familias, en fin. Todos estos temas fueron los que se indagaron en el trabajo de campo con los agentes educativos de la escuela. Debo decir que me faltó algo, que el trabajo de campo se desarrolló, o sea, se entrevistó a los equipos directivos de las 3 escuelas, a los 3 equipos que lideran los programas de integración escolar, a 6 profesores de educación básica entre primero y cuarto básico de la escuela, y también se hizo grupos de discusión a las familias para conocer su percepción sobre el decreto 83 y el tema de la inclusión educativa en general. Juan Pablo, estamos a 5 minutos, perdón. Sí, sí. Aquí, como podemos ver, empieza hablamos del sistema categorial en el cual se estableció. En cuanto a los resultados que arrojó el estudio, podemos decir, por un lado, de que muestran que el liderazgo e imagen de la escuela se centra en lo académico, es decir, hay una sobrepreocupación por adquirir conocimiento para lograr resultados óptimos en las pruebas estandarizadas que realiza el Ministerio de Educación, ¿no? Ya que esto, de alguna manera, fomenta y proyecta una imagen de un buen colegio, y que se refleja y que ayuda a su vez a que los equipos directivos y el director se vea y se ratifique como un buen líder. En cuanto al segundo resultado, podemos dar cuenta sobre la responsabilidad de quién recae en la aplicación del decreto 83 y en general de la educación inclusiva. Y casi todos los participantes del estudio expresaron que la responsabilidad recae indudablemente en el equipo PIE, en el equipo que lidera los programas de integración escolar. Contrario a lo que dictamina el Ministerio de Educación y el enfoque de la educación inclusiva, ¿no? Pensamos que estos resultados es reflejo de que la inclusión se trabaja a través de un programa de integración escolar, es decir, un departamento, una área, como una parcela dentro del sistema educativo y dentro de la escuela. En cuanto al tercer resultado, tiene relación con los recursos organizativos para desarrollar de mejor manera el decreto 83. Habla del recurso tiempo, de los recursos humanos. En este caso, del recurso tiempo, habla sobre la falta de tiempo que tienen para aplicar el decreto 83 los profesores. Hablaban que en este sentido decían que la carga académica, la carga administrativa que se les son asignados a los colegios, no les deja tiempo para desarrollar las orientaciones y directrices que expone el decreto 83. No tienen tiempo para reunirse, planificar, etc. En cuanto a la falta de recursos, es bien importante destacar esto, porque por un lado, los equipos directivos y los profesores de aula hablan de que necesitan más especialistas para aplicar y desarrollar lo que pretende el decreto 83 y la inclusión educativa.
Esto se debe, según algunos profesores especialistas, y yo creo que concuerdo con varios, que los profesores de aula no saben lo que es diversificar la enseñanza en el aula, no saben muy bien lo que es la educación inclusiva, por tanto, solicitan más especialistas para aplicar el decreto, para un poco sacarse esa tarea por parte de ellos. No los culpo, porque como no tienen el conocimiento suficiente, alguien que tiene que hacer la tarea y ellos creen que necesitan más especialistas para este tema. En cuanto a las corporaciones educativas municipales, hablan sobre que falta recursos insuficientes y que generalmente esos recursos son de manera macro, que tienen una visión muy macro y que no siempre atiende a las necesidades de cada comunidad educativa. Y también habla sobre la relación de las familias, que si bien los equipos directivos hablan de que hay una falencia ahí, que no saben cómo trabajar la relación de las familias, y también las familias acusan de que se les involucra poco, que generalmente el involucramiento de las familias pasa simplemente por reuniones, por entrevistas, por bingo, por kermés, etcétera, ¿no? Pero no hay un trabajo mancomunado con las familias para que éstas participen de manera más activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la cultura educativa de sus hijos. En cuanto a los resultados de formación y conocimiento, pues bien, en general la formación y conocimiento que tienen es en una gran mayoría de los agentes educativos, exceptuando los profesores especialistas, es escaso y confuso. Los resultados dan cuenta de que los profesores no manejan de alguna manera los conceptos e ideas sobre el enfoque de la educación inclusiva. En general, los siguen asociando al programa de integración, al modelo de integración. Piensa que el decreto 83 se enfoca en las personas con discapacidad, por tanto, es un tema que le pertenece al PIE, a los programas de integración escolar. Y en ese sentido se enfoca mucho más en su trabajo como docente que en el tema de la educación inclusiva los profesores en el aula. Respecto a la estrategia, pues nada, tampoco tienen conocimiento sobre estrategia, si bien algo muy interesante que salía que agradecían los profesores, o varios profesores agradecían que los especialistas ayudaban a los profesores de aula a mejorar su práctica educativa para dar respuesta a la diversidad dentro de su aula, dándoles consejos, recomendaciones, en fin, que era un aspecto importante que destacaban los profesores, que el equipo, que los especialistas estuvieran dentro del aula y que estuviesen más acompañándolos. En cuanto al campo pedagógico, podemos decir en general que observamos y que corroboramos que hay una sola manera de presentar la información, ¿no? Que generalmente la información que se presenta es a través de un PowerPoint, o a través de un pliego, algo, o escrito en la pizarra. No se diversifica la forma de presentar el contenido, la información, la estrategia, entendiendo que hay distintas maneras de presentarla. Hay una sola manera de dar cuenta de cómo se desarrolla el trabajo dentro del aula en cuanto a cómo dar cuenta de qué es lo que han aprendido. Generalmente se utiliza a través de un examen, de una prueba, y que todos deben aplicar la misma prueba. No hay una diversificación de formas de evaluar el aprendizaje. Y anecdótico es que las personas con necesidades educativas especiales que están dentro del programa PIE hacen las mismas pruebas, simplemente que las modifican, le hacen algunas adecuaciones, pero sigue siendo la misma prueba. Por lo general no se ve otra forma de evaluar, sino es la misma para todos iguales, o sea, homogenizador. En cuanto a la observación de los profesores en general, la implicancia de los docentes dentro del aula, si bien ¿cómo se puede decir?, colaboran dentro del aula, pero no se ve un trabajo pedagógico mancomunado, un trabajo colaborativo. Si bien generalmente apoyan al profesor, pero se ve que el profesor generalmente lidera las actividades, pero no trabaja, no se ve un acercamiento, un trabajo colaborativo, un trabajo previo en cómo se desarrollan las actividades. La implicancia de la participación tampoco se ve, no hay una relación de las experiencias de la vida del estudiante con el contenido que se está trabajando, en fin.
hay un montón de elementos que podríamos seguir visualizando en el trabajo de campo, pero que por cosa de tiempo no lo vamos a hablar. Y en cuanto a las conclusiones, podemos decir que el trabajo lo enfocamos en cuatro apartados. Primero queremos decir de que primero que el modelo academicista de aprendizaje que se da en las escuelas participantes es tangible y se visualiza, que a nuestro parecer que la gestión educativa de la escuela se centra en el liderazgo, en lograr buenos resultados en las pruebas estandarizadas, obstaculiza la aplicación del decreto 83 por parte de los profesores, ya que centran mucho su trabajo en desarrollar estrategias y metodologías para responder de buena manera a estas pruebas, homogenizando la educación, homogenizando las prácticas educativas, además de darle mayor valoración al rendimiento académico, hace que no permita que se respeten los aprendizajes de cada estudiante, y eso. En este sentido, damos cuenta que uno de los aspectos que creemos que sería fundamental para poder eliminar esta imagen de academicista y enfocarse más las prácticas educativas a los procesos educativos de cada estudiante y respetar la velocidad de cada uno de ellos, es que invisibilizar el CIMSE. Si bien a lo mejor los resultados nos pueden dar directrices de cómo estamos aprendiendo los estudiantes, pero el hecho de visualizarlo, de ponerlo en el tapete y todo, hace competir a los colegios, hace que las escuelas, que los equipos directivos y los profesores se centren en esto. Dejar de entregar los incentivos económicos a las escuelas para mejorar los puntajes es otro de los elementos que deben eliminarse si queremos generar procesos educativos más inclusivos, y los profesores se centren en generar procesos más educativos más inclusivos. No importa la velocidad en la cual vayan los estudiantes, pero que alcancen todos los aprendizajes esperados. Por último, ¿aló? Sí, estamos. Estamos en ¿Puedo la hora, terminar? Juan Pablo. Vale, no hay problema. Solo era dar un matiz más nomás sobre un último elemento que creemos que es importante, sobre la responsabilidad de los procesos educativos en la inclusión, que recae en el PIE, que creemos de que mientras los equipos directivos, mientras que no se fomente un cambio de paradigma dentro de la escuela y dentro del sistema educativo, mientras los equipos directivos no entiendan que la inclusión es una responsabilidad de todos y que ellos son los que deben liderar este tema, hacia abajo seguirán los docentes y los paradocentes y otros desligando este tema a los encargados de los programas de integración escolar, ¿no? En ese sentido, creo que el eliminar el programa de integración escolar es un aspecto fundamental que ayudaría a esto. No significa que debemos eliminar a los especialistas dentro de la escuela. Todo lo contrario, deberían seguir y estar ahí dentro de las escuelas apoyando, concientizando, colaborando, trabajando en conjunto, de manera colaborativa, cooperativa con los docentes y con el equipo directivo. Pero es importante eliminar de alguna manera el proyecto, el programa que creemos que termina visualizando una escuela no inclusiva, sino que un programa que se dedica a eso, pero que la escuela no se hace cargo y que el sistema educativo no se hace cargo por generar un paradigma, un enfoque inclusivo en la práctica pedagógica. Eso, y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, muy interesante, por supuesto, la presentación, muy de acuerdo a nuestro contexto nacional. Como teníamos programado poder llevar a cabo ahora las preguntas, Juan Luis, pero llegaron nuestros próximos invitados y tienen otras actividades también programadas, por tanto pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar las presentaciones vamos a leer las preguntas, pueden levantar su mano también y así conversar con los expositores. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias Bien. a ustedes. Gracias a ti.
Continuando con nuestro seminario, a continuación dejamos con ustedes a María de los Ángeles Jurisic. Espero estar diciendo bien tu apellido, María de los Ángeles. Ella es bioquímica de la Universidad de Chile, magíster en bioquímica de la misma universidad, doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile y es parte del departamento de oftalmología de la misma casa de estudio. Ella nos presenta su exposición titulada Neurorehabilitación Visual, ¿dónde estamos y qué nos falta por saber? Muy bienvenida, María de los Ángeles. Muchas gracias, Erika. Primero quiero hacer un aviso, que es que estoy con compañía infantil, así que espero que no haya ninguna intervención, pero les aviso. No hay ningún problema. Pandémicas. Voy a proyectar mi presentación. Muchas gracias, Erika, por presentarme. Gracias a la universidad por invitarme y por considerarme para la presentación. Hoy día voy a hablar un poco de lo que ha sido nuestro tema de investigación en los últimos años, que es neurorehabilitación visual. Y en realidad no voy a presentar datos tan concretos, sino que voy a presentar un poco un resumen de lo que sabemos hasta ahora y de lo que nos falta por saber todavía, ¿ya? Este trabajo ha sido realizado en colaboración con mucha gente, un grupo multidisciplinario de investigadores que incorpora gente del Laboratorio de Neurosistemas al que pertenezco, también al Departamento de Oftalmología y a los Departamentos de Tecnología Médica y Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, así que no es algo que haya hecho yo sola o con un par de personas. Lo primero que quiero contarles es qué entendemos por neurorehabilitación visual. Esta no es una definición formal, yo creo que representa un poco la esencia del concepto, pero es una definición más bien mía, digamos, que entendemos en el fondo todas aquellas estrategias de rehabilitación cuyo propósito es mejorar el desempeño visual del individuo, aprovechando el potencial neuroplástico del cerebro, ¿no? En general corresponde a estrategias de rehabilitación no convencionales, no son las habituales usos de ayuda óptica o no ópticas, en el fondo lo que hacen es valerse de la capacidad del cerebro para aumentar el desempeño en distintas tareas visuales producto del entrenamiento. El cerebro es capaz de adaptarse a la pérdida de visión, destinando sus recursos al procesamiento de la información visual que proviene de las regiones que todavía funcionan de la retina. Pero para que esta adaptación sea posible, el primer paso clave es que la persona adquiera conciencia de su déficit visual. Entonces, lo primero de lo que le quería hablar es que, contrariamente a lo que muchas personas piensan, y como seguramente ustedes ya saben esto, ¿sí? La mayoría de las personas con impedimentos visuales no saben por dónde no ven, ¿no? No es que tengan clarísimo que por ese punto de la visión ellos no ven, ¿sí? Sino que tienen una noción de que su visión no es perfecta, ¿no? Entonces, no saben dónde está este escotoma o esta región de su campo visual que no es capaz de percibir la luz. Por ejemplo, en personas con pérdida de la visión central, como es la degeneración macular asociada a la edad o la degeneración macular juvenil, se usa mucho esta rejilla que se ve acá, que es la rejilla de Amsler, que es una cuadrícula con líneas horizontales y verticales rectas, y que una persona con visión normal ve como una cuadrícula de líneas rectas. Una persona con pérdida de visión central, por ejemplo, con degeneración macular asociada a la edad, lo que ve es una distorsión de estas líneas rectas, que se curvan, que desaparecen, que se ven discontinuas, que se ven más oscuras en algunas regiones, y esa región donde se distorsiona esta cuadrícula de líneas es la región por donde la persona no ve. ¿Y por qué ve esta distorsión? Porque el cerebro, en su afán de tratar de completar la información que falta, rellena con algo relativamente parecido, que son estas líneas que no son perfectamente rectas. Entonces, una de las estrategias que se usan para generar conciencia del déficit visual, por ejemplo, en estas personas, es el uso de esta rejilla de Amsler. Hay muchas estrategias más, ¿ya? Pero todas coinciden en esto, en tratar de mostrarle a la persona por dónde no ve, ¿ya? Y cómo se distorsionan los objetos cuando pasan por esta región que no percibe la luz, cómo el cerebro trata de completar la información faltante, ¿ya? Esta es una estrategia que está incluida en todas las unidades de rehabilitación visual,
y que generalmente además es el paso previo al uso de cualquier ayuda óptica o no óptica, ¿no? Porque para poder usar cualquier ayuda óptica es necesario primero conocer por dónde las personas no ven, ya que la persona sea consciente de esa pérdida visual. Una vez que se ha adquirido esta conciencia del déficit visual, la persona está lista para iniciar un proceso de rehabilitación, ya sea convencional o de neurorehabilitación visual. Pero ¿cuáles son estas estrategias de neurorehabilitación visual? ¿No? Primero, ahí sí. En general, todas estas tres estrategias de neurorehabilitación visual tienen el propósito de explotar el potencial visual remanente o residual, ¿no? Es importante considerar que siempre que hablemos de una persona con un impedimento visual, existe una función visual remanente. Y esta función visual siempre puede y debe ser aprovechada para realizar tareas que requieren la visión. No podemos aproximarnos a una persona que tiene baja visión o con un impedimento visual de la misma forma que lo haríamos con una persona con ceguera, ¿no? En estas imágenes se observan dos ejemplos clásicos de impedimento visual moderado o severo. A la izquierda vemos cómo ve una persona con glaucoma en distintos estadios en que se observa una pérdida del campo visual hasta llegar al glaucoma extremo en que se observa esta visión de túnel, ¿sí? Y a la derecha observamos una imagen de visión normal versus cómo ve una persona con degeneración macular asociada a la edad y cómo se pierde la visión central y se distorsiona lo que la persona ve. Algo que a mí me parece importante aclarar es que muchas de estas como caricaturas de cómo ve una persona con pérdida de visión central sitúan acá un punto negro, ya, al centro. Y las personas no ven puntos negros, sino que en general más bien tratan de completar la información faltante con lo que al cerebro se le ocurre que podría ir ahí, ¿ya? Entonces, por eso esta imagen me pareció un poquito más adecuada, en que se ve una continuación de las imágenes reales, pero como distorsionadas, no completa una imagen real. Reconocer un rostro ahí sería imposible, por ejemplo. Entonces, el déficit visual y cómo se establece una estrategia de rehabilitación depende también de ese déficit, ¿ya? En una persona con una pérdida de visión periférica, como el glaucoma, esta persona va a retener probablemente hasta estadios muy avanzados de la enfermedad la capacidad de reconocer colores, de leer, y sin embargo, muy temprano van a estar alteradas otro tipo de capacidades, como por ejemplo la movilidad y el desplazamiento. ¿Sí? Van a ser personas que van a chocar con muchas cosas, que van a perder su percepción del entorno, ¿ya? Esta es la típica persona que anda con un bastón en la calle y se sube a la micro y se pone a leer un libro y la gente se desconcierta. Por otra parte, una persona con pérdida de visión central va a tener otras limitaciones más tempranas, como por ejemplo la pérdida de la capacidad de lectura, dificultad en el reconocimiento de rostro, pero la movilidad no va a ser problema hasta estadios muy tardíos de la enfermedad, ¿no? Entonces, estas diferencias subrayan la necesidad de que las estrategias de rehabilitación se adapten al déficit visual específico del paciente, ¿ya? Todas las estrategias de neurorehabilitación visual requieren que la persona se entrene en sesiones sucesivas realizando algún tipo de tarea visual, ¿ya? Pero ¿cuáles son los tipos de estrategias de entrenamiento que se pueden realizar? Lo que les voy a hablar ahora, en general, todo corresponde a estrategias que están ya sea en etapa de experimentación, en laboratorio, o implementadas en la clínica, pero no en Chile, ¿ya? Estas son cosas que acá todavía no han llegado a la clínica y que esperemos que lleguen. Las limitaciones son varias, desde técnicas hasta formación de gente, y otras estrategias que todavía no están suficientemente probadas. En estas son las cosas que nosotros estamos empezando a trabajar, algunas ya hemos hecho experimentos y en otras no, ¿ya? Pero en general, las estrategias de entrenamiento para el uso del potencial visual remanente se dividen fundamentalmente en dos tipos. Las de entrenamiento oculomotor, que son entrenamientos en los que se enseña a la persona cómo mover su ojo para alinear las regiones de la retina que aún tienen función visual con los objetos de interés. Y por otra parte, el entrenamiento perceptual, que son los entrenamientos en los que mediante la exposición repetida a un tipo de tarea visual y entregarle además retroalimentación a la persona sobre su desempeño, la persona logra aumentar el desempeño en esta tarea. Por ejemplo, la lectura, o sea, se entrena a la persona en leer, se le va dando retroalimentación de cómo realiza esta lectura y eso mejora a su vez el desempeño. Es importante destacar que ninguna de estas estrategias mejora la visión a nivel del ojo, o sea, el ojo sigue viendo mal, sino que lo que hace es que el cerebro se adapta a este déficit visual, ya sea acostumbrándose a usar la información visual que proviene de otras regiones de la retina, o interpretando de mejor forma una cantidad de información visual disminuida o muy limitada.
Como ya mencioné, el entrenamiento oculomotor consiste en enseñar a las personas cómo mover su ojo para alinear las regiones de la retina que aún tienen función visual con un objeto de interés. En general, las personas con impedimentos visuales usan espontáneamente las regiones que aún tienen función visual para ver. Si no lo vieran, si no lo hicieran, serían ciegas en el fondo. Nos reportan que tienen baja visión y no ceguera porque todavía usan estas regiones que conservan algo de visión. Sin embargo, muchas veces su capacidad de mantener el ojo relativamente fijo en una región de interés visual es súper limitada, ¿ya? Y se desarrolla lo que se llama una inestabilidad de fijación, y es que el ojo se mueve mucho. Esto es una dificultad visional sumada a su déficit visual, porque las personas en el fondo no solo tienen una menor agudeza visual, sino que además cuando tratan de mirar un objeto, mueven mucho el ojo, y eso les permite identificar peor los objetos que están tratando de identificar, ¿ya? Entonces, una de las formas más efectivas para lograr una mayor estabilidad de fijación y un control oculomotor, o sea, poder mover el ojo a donde yo quiero, cuando yo quiero, es usar un sistema que se llama de microperimetría con biofeedback, ¿ya? Un microperímetro es un aparato como el que vemos acá a la izquierda. Busqué muchísimo una imagen para mostrarles de cómo se ve una persona sentada acá, pero no lo logré encontrar, así que van a tener que imaginárselo. Pero en este extremo acá de la pantalla es donde se sienta el terapeuta o el operador, y acá al otro lado apoya su cabeza la persona que tiene baja visión, ¿sí? Y se proyecta dentro del aparato un objeto que se le pide a la persona que mire, generalmente una cruz o una letra, ¿sí? Se le pide a la persona que mire este objeto y el experimentador en su pantalla puede ir viendo con qué región de la retina lo está mirando. Entonces, en las imágenes de la derecha, ustedes pueden ver, sobre todo en la del medio, ¿sí? La del medio pueden ver distintos puntitos verdes y azules que representan con qué región de la retina estaba una persona en determinado momento mirando esta cruz o esta letra que se le pidió que mirara. Y si se fijan, si yo junto todos estos puntos en una área, trato de armar como una elipse en torno a las regiones en que las personas fijó, es un área bien grande, ¿sí? Y eso refleja una alta inestabilidad de fijación, es decir, la persona movía mucho su ojo y no era capaz de identificar el estímulo visual adecuadamente, o se demoraba mucho en hacerlo. ¿Qué pasa? Perdón, mil disculpas, un segundo. Tengo esto, toma. Entonces, cuando se hace un entrenamiento de esta persona con este microperímetro, no pasa nada. Cuando se hace un entrenamiento de esta persona durante varias sesiones en las que se les va entregando feedback y se les dice, mueva su ojo más a la izquierda, muévalo más a la derecha, y este feedback se entrega no de manera verbal, no es que yo diga hacia dónde mueve el ojo, sino que se usa un sonido, generalmente un pito continuo, que cuando la persona está fijando con la región de interés, este pito suena en forma continua y cuando el ojo se mueve, deja de sonar. Entonces eso es lo que se llama el biofeedback, ¿sí? Y con esta estrategia durante varias sesiones, en general unas 5 o 6 sesiones en las que hay reportado en la literatura, se logra que esta área de fijación, como se ve a la derecha, disminuya muchísimo. Entonces una persona que tenía una alta inestabilidad de fijación, con unas sesiones de entrenamiento logra una mayor estabilidad de fijación. Y eso permite que en definitiva la persona logre tener más tiempo y más claridad para poder observar un objeto de interés. Y mejora muchísimo el desempeño visual con esta estrategia. Lamentablemente esto todavía no lo tenemos acá. Yo espero que en los próximos años esté no solo el equipo, sino que gente capacitada para hacer este tipo de terapia, ¿sí? La siguiente estrategia que ya les mencionaba era el entrenamiento perceptual, ¿ya? Y para explicarlo, me perdonarán que haya usado estos perros, pero fue lo más fácil que a mí se me ocurrió, ¿no? El entrenamiento perceptual consiste en mejorar el desempeño en una tarea visual por efecto de la práctica, ¿no? Este tipo de aprendizaje es algo que todos hemos realizado en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Se habrán preguntado alguna vez por qué somos tan buenos distinguiendo rostros de otras personas y no somos tan buenos distinguiendo rostros de otros perros, por ejemplo. Si ustedes piensan, los animales o los perros, como están acá, no tienen menos rasgos faciales que nosotros. Tienen expresiones y sin embargo, para nosotros no es tan fácil reconocer
un animal de otro si es de la misma especie. Probablemente para todos ustedes es bastante sencillo distinguir acá un perro de otro porque son perros de razas distintas. Sin embargo, la tarea se vuelve bastante más difícil si tratamos de distinguir entre perros de la misma raza, ¿sí? Pero si uno de estos perros fuera nuestro perro, nuestro pastor alemán, estoy segura que podrían distinguirlo con facilidad, porque están muy familiarizados con él y con todos sus detalles y sus rasgos, ¿ya? En esto consiste un poco el entrenamiento perceptual, en la exposición repetitiva a una tarea visual, como podría ser la lectura o el reconocimiento de rostros, y mediante esta exposición repetitiva y que se le entregue retroalimentación a las personas sobre su desempeño, se consigue un aumento en el desempeño en la tarea. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, estos experimentos con personas con baja visión, reconociendo expresiones faciales. Entonces, al principio les cuesta mucho reconocerlas, pero conforme se van entrenando en la tarea y van pasando las sesiones, empiezan a mejorar en su desempeño, ¿ya? Sin embargo, tanto el entrenamiento oculomotor como el entrenamiento perceptual, cuando se hacen en el contexto de un laboratorio en general, o en el mejor de los casos, afuera en algunos lugares, en un centro de rehabilitación. Y esto hace surgir una pregunta muy importante y que se relaciona con la segunda parte de mi presentación, que es ¿qué es lo que nos falta saber? ¿Sí? Para mí la pregunta central es si todo esto que hacemos en el laboratorio es útil en la vida diaria del paciente. Lamentablemente, una estrategia de rehabilitación que solo funcionara para mejorar el desempeño visual en una tarea en el laboratorio o en una consulta es absolutamente inútil para la persona, ¿sí? Necesitamos imperiosamente, yo creo, saber si es que estas estrategias tienen algún impacto en la vida cotidiana del paciente, en las aulas, en la calle, en su día a día. La realidad es que aún sabemos súper poco de esto, y mis siguientes diapositivas se enfocan solamente en levantar algunas preguntas que aún están pendientes por responder y que son las que nosotros estamos tratando de abordar, algunas de ellas, no todas por supuesto, ahora. Lo primero es en relación al entrenamiento, en qué tipo de tareas realizamos este entrenamiento. Uno de los primeros puntos que me parece relevante destacar es que originalmente el entrenamiento perceptual, por ejemplo, se realizaba en tareas tan artificiales como las que muestro aquí, ¿ya? Que era distinguir la orientación de estas barras en estas imágenes, ¿sí? Si bien después del entrenamiento, y bastante rápido, digamos, las personas se vuelven mucho mejores en distinguir la orientación de las barras, es bastante cuestionable la utilidad de esta nueva habilidad en su vida diaria. Uno no anda distinguiendo barras por la calle, ¿cierto? Afortunadamente, en la actualidad, la mayoría de las investigaciones usa tareas de entrenamiento más cercanas a las que realizamos en nuestra vida diaria, como por ejemplo la lectura, en que se usa tradicionalmente este paradigma que se llama de presentación serial rápida, en que las palabras que constituyen un texto real van apareciendo una detrás de otras, ¿ya? Y podemos leer bastante rápido con este método, ¿ya? Sin embargo, aún es difícil saber cómo y si es que se transfiere este aprendizaje que se adquiere para leer en una pantalla de computador, en el contexto de un escenario de rehabilitación, a las tareas de lectura que realizamos en la vida diaria. Esto sigue siendo muy distinto de leer un libro, ¿cierto? Y esta es una de las preguntas, para mí al menos, más importantes que queda por responder. ¿Cómo las estrategias de rehabilitación que probamos e implementamos en nuestros laboratorios o en las clínicas se transfieren a la vida real de las personas con baja visión? No menos importante para mí es que tampoco sabemos si estas estrategias impactan de la misma manera en todas las personas, ni si todas ellas aprenden igual. En diversos estudios recientemente publicados, y lo hemos visto también nosotros en nuestro laboratorio, se observa que muchas veces se logra que las mejoras en el desempeño de las personas, ¿sí? Pero estas mejoras son diferentes en magnitud y en la forma en la que ocurren entre las distintas personas. Por ejemplo, en el entrenamiento de reconocimiento de emociones faciales que les comentaba anteriormente, algunas personas mejoran mucho su desempeño y otras no. Y de las que las mejoran, algunas mejoran siendo capaces de reconocer con mayor seguridad las emociones y le achuntan más, ¿ya? Cada vez reconocen mejor las expresiones faciales, como alegría, tristeza, enojo, qué sé yo. Y otras no mejoran en el porcentaje de aciertos, sino que mejoran en la rapidez con que lo reconocen. O sea, lo siguen reconociendo igual de bien o igual de mal, pero lo hacen más rápido.
Ambos parámetros son súper importantes, porque yo no solo necesito reconocer si mi interlocutor está feliz o triste, necesito reconocerlo rápido, porque si me doy cuenta mañana que estaba triste, no es muy útil en una interacción social, ¿no? Pero reconocer y entender estas diferencias interindividuales, yo creo que es una necesidad imperiosa para que podamos diseñar a futuro estrategias de rehabilitación adecuadas para cada paciente. Finalmente, y no menos importante, lo dejo para el final, pero creo que es fundamental, es cuál es el impacto que estas estrategias tienen en la calidad de vida de las personas con impedimentos visuales, ¿no? No sacamos nada con mejorar el desempeño en tareas visuales específicas, por muy relevantes y cotidianas que sean, como la lectura o el reconocimiento de rostros, ¿sí?, si esto no impacta en su calidad de vida. Y estas mediciones en la mayoría de los estudios todavía no se incorporan. Nosotros incorporamos algunos cuestionarios de calidad de vida relacionados a la función visual y también algunos cuestionarios de entrevistas más semi-estructuradas de qué es lo que pensaban las personas de los experimentos que estábamos haciendo, y en general se ven impactos en la calidad de vida. Y yo creo que una invitación hacia nosotros, los que estamos realizando esta investigación, es no dejar de incorporar este tipo de preguntas. Más allá del éxito objetivo, medible, que podamos obtener en el laboratorio, incluso que se transfiera a tareas cotidianas de la vida real, preguntarnos cómo esto impacta en cómo viven las personas que tienen impedimentos visuales moderados a severos. Tengo la sensación de haber hablado corriendo, me perdonan, no tengo nada más que mostrarles excepto agradecer a todo el gran equipo que está detrás. Primero, bueno, Pedro Maldonado, que además de ser mi mentor, va a presentarles ahora. Dr. Samir Nasal, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que es el oftalmólogo que nos ha ayudado con toda la parte del análisis de datos de los pacientes. Patricio Bustamante, del Departamento de Tecnología Médica, a todo el Laboratorio de Neurosistema, Iván Plaza, del Departamento de Tecnología Médica también, que hace que yo logre entender todas esas cosas de tecnología médica que si no, no entendería. Samuel Madariaga, que me ayuda con la programación de todo lo que hay que programar. Joaquín Varas, que para mí ha sido como una luz en el camino en este abordaje de la transferencia del aprendizaje hacia la vida real, porque él es terapeuta ocupacional y creo que ha puesto harto hincapié en eso, y Carla también, que me ayuda muchísimo. Y agradecer, por supuesto, al grupo de Ecological Cognitive Neuroscience Group, un grupo que formamos con varios colegas neurocientíficos y que ha traído un poquito la pregunta de cómo nuestras investigaciones hechas en el laboratorio pueden o no aplicarse a la vida real, y cuál es la relevancia de medir esto. Eso es todo lo que tengo que decir. Así que voy a dejar de... Muchas gracias, María de Los Ángeles. De verdad, tremendamente interesante tu presentación. La verdad es que pone en el tapete y visualiza muchos aspectos que son muy importantes en los profesionales que trabajan con personas que tengan baja visión o ceguera. Yo sé que tienen varias preguntas que quieren realizar, que las vamos a dejar para un ratito más. Ya hay algunas preguntas para ti, pero a continuación queremos dejar con ustedes a Pedro Maldonado. Tenemos el honor de contar también con él. Hemos tenido muy buenos expositores, ¿verdad?, que nos han entregado muchos conocimientos. Pedro Maldonado es licenciado en Biología de la Universidad de Chile, magíster de la misma casa de estudio, doctor en Ciencias de la Universidad de Pensilvania, académico del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Chile. Su presentación se titula Ver es hacer, contribuciones motoras a la percepción visual. Muy, pero muy bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, Erika. Supongo que me escuchan porque no he ajustado mi micrófono ya. Y Perfecto. También quiero agradecer a Lucía y a la UNCE por esta invitación. Siempre es un placer interactuar con ustedes. Y voy a compartir también una presentación que espero que estén viendo en este minuto.
El punto principal que quiero hacer tiene que ver con el hecho de que generalmente cuando pensamos en nuestra percepción visual, pensamos en una capacidad que tiene que ver con recibir un estímulo y procesarlo. Pero esta mirada muy pasiva del proceso perceptual se contrapone con nuevas miradas en la cual la percepción visual depende en gran medida de cosas que nosotros hacemos, en particular de los movimientos oculares, pero también de la manera en cómo vemos nuestro cuerpo y las manos, etc. Y por lo tanto, aprender a ver es parte de un proceso donde nosotros tenemos que coordinar nuestras acciones motoras con lo que resulta de ellas. Y un poco lo que voy a hacer ahora en estos minutos es mostrarle cómo en el laboratorio hemos obtenido evidencia que creemos que sustenta esto. Entonces, voy a empezar un poco mostrando, compartiendo con ustedes la manera tradicional en que los científicos hemos estado tratando de entender cómo el cerebro ve. Y lo que hemos hecho por décadas, ¿sí? Prácticamente toda la historia de la neurociencia está representado acá. Generalmente tenemos un cerebro, este es un dibujo muy antiguo de los años 60, ¿cierto? De un gato, donde se monitoreaban con pequeños sensores la actividad eléctrica de una o más neuronas en el cerebro. Y mientras uno hacía eso, le ponía un estímulo en una pantalla. En este caso aquí ustedes ven una barrita negra que se mueve. Y lo que ha ido cambiando es qué neurona miramos y qué estímulo ponemos, pero el paradigma principal ha sido siempre el mismo. Hay un animal o una persona que está ahí pasiva esperando que algo ocurra cuando al experimentador le da gana y luego entonces presenta un estímulo y uno ve la respuesta. Y es este paradigma el que hemos usado por décadas, como digo, para construir toda nuestra concepción teórica de cómo funciona nuestro cerebro. Y hoy en día tenemos una especie de como mapa conceptual que está representado acá, ¿cierto? Uno ve porque señales, ¿cierto?, luminosas llegan al ojo, se transforman en pulsos eléctricos, que a su vez son llevadas al resto del cerebro, y entonces el cerebro recrea, genera, ¿cierto?, la representación del mundo. Esta es la manera en cómo pensamos sobre el cerebro y cómo vemos. Y en ninguna de esta reflexión hemos incluido nada de actividad motora, ¿cierto? Pero en los últimos años hay dos cosas que nos ha hecho cambiar de opinión o de mirada. Una es el hecho de que esta concepción de que las cosas entran por un lado y terminan en otro no son consistentes con la anatomía que sabemos del sistema nervioso. Aquí les quiero mostrar, cada una de estas cajitas es un área del sistema nervioso que está involucrado en visión. Y como ustedes pueden ver aquí, esto parece una majamama, es una red enorme, ¿cierto? Donde todas las cosas están conectadas unas con otras. Entonces, no es que las cosas entren por un lado, la retina aquí abajo en gris, ¿cierto? Y que terminen en alguna parte, sino que efectivamente entran en una red. Y la otra cosa importante que esta red también demuestra, que incluso las cosas que pueden pasar muy temprano en el sistema visual son moduladas por lo que ocurre en otras partes del cerebro. Y esta noción, ¿cierto?, de que gran parte de las cosas que nos ocurren no son necesariamente porque aparece algo o cambia algo en el mundo, sino que en realidad la mayor parte de las veces que cambia nuestra experiencia visual, cambia porque hemos sido nosotros, nuestro cerebro, el que ha movido el ojo y cambia el estímulo, o mueve el cuerpo y cambia el estímulo. Entonces, esta idea, ¿cierto?, es conocida en neurociencia como percepción activa, y es justamente el concepto que quiero aquí compartir con ustedes. La mayor parte de lo que nos pasa perceptualmente, si bien puede ocurrir porque hay estímulos en el mundo, la mayor parte de estos cambios durante nuestra vida cotidiana ocurren porque fuimos nosotros los que cambiamos el estímulo porque movimos el ojo, la mano, el cuerpo, etc. Y si uno empieza a mirar esto en los distintos organismos, ve que es algo muy común. Aquí arriba a la izquierda ven una foto de una rata
que mueve los bigotes. Las ratas tocan el mundo con los bigotes, de la misma manera que nosotros tocamos. Sí, y aquí abajo represento como un animal, un mono, con estas líneas azules, mueve el ojo cuando se le presenta una fotografía en una pantalla. Entonces, cada uno de estos puntos rojos representa el lugar donde fijó la mirada mientras recorría esta foto, de la misma manera en que lo están haciendo ustedes en este minuto. Muchos de ustedes no son conscientes, pero 2 o 3 veces por segundo, ustedes mueven el ojo centrando su mirada en alguna parte de la imagen. Lo curioso de eso es que cuando ustedes mueven el ojo, la imagen que se proyecta en su retina se desplaza a gran velocidad porque el ojo se mueve rápido. Y si nuestra percepción visual coincidiera con lo que ocurre en el ojo, cada vez que movemos el ojo, el mundo se debiera poner borroso, de la misma manera que cuando uno usa su celular, la cámara fotográfica y la mueve, todo se pone borroso. Bueno, eso es lo que a nosotros nos debiera pasar si nuestra percepción visual dependiera solo de lo que ocurre en la retina. Pero no es así. Nosotros experimentamos una imagen en la pantalla ahora que no se mueve, pero nuestros ojos se mueven y hay algo entonces que falta, ¿cierto? De la misma manera, cuando nosotros tocamos algo, o si yo les preguntara ahora cómo es la textura del pantalón o falda que están ocupando, ustedes probablemente desplazan la mano sobre la superficie y si no se mueven, no pueden saber cómo es la textura de algo. Entonces, el concepto central es que gran parte de lo que nosotros entendemos como percepción y el mirar en particular depende en gran parte de nuestra habilidad de mover los ojos y de generar nosotros movimiento. Y sin embargo, esto no ha estado incorporado en las explicaciones sobre percepción y parte de lo que hacemos en nuestro grupo de trabajo es tratar de entender un poco eso. Y para eso nos hemos hecho varias preguntas y quiero mostrarle un poco cómo se hace investigación en esta área y cómo uno responde a estas preguntas. Siendo la primera pregunta, bueno, pero ¿habrá algo distinto en la manera en que el cerebro procesa un estímulo visual? ¿Cuando yo soy el que movió el ojo y apareció el estímulo o cuando yo estaba mirando a la nada y de repente aparece un estímulo? Comparando esta situación pasiva con activa. Una manera de responder esto es efectivamente permitir que personas vean distintas imágenes y mientras hacen eso, mirarle parte de la actividad eléctrica en el cerebro usando, por ejemplo, electroencefalografía. Y eso es lo que se muestra acá. Ustedes ven aquí a la izquierda una serie de imágenes que uno le puede poner a personas, en este caso en blanco y negro, ¿cierto? Aquí abajo están siempre las fotos de lo que nos hemos trabajado en conjunto, ¿cierto? Uno puede monitorear los movimientos oculares a través de cámaras de video, ¿cierto? Que ven ustedes aquí a la derecha, que se llaman videocológrafos, que permiten determinar con enorme precisión y rapidez dónde está mirando el ojo, aparte del tamaño de la pupila. Y en conjunto con eso miramos la actividad electroencefalográfica, particularmente de electrodos que están en la parte de atrás de la cabeza, que miden la actividad de la corteza visuales temprano. Entonces la pregunta es, ¿da lo mismo si un estímulo aparece de repente, como lo hemos hecho por décadas en el laboratorio, o un estímulo aparece porque yo moví el ojo, o cambia más bien porque moví el ojo? Y aquí está una primera respuesta a esto, y obviamente no hay mucha familiaridad con esto gráfico y lo voy a explicar. Lo que hay este es un gráfico como de 3D. En el eje de las X es el tiempo y aquí a la izquierda el tiempo cero representa el momento en que nosotros hicimos aparecer una imagen en la pantalla, en la manera tradicional de estudiar. Y aquí esta es una especie como de torta de panqueque, así con muchas capas, donde cada capa es una vez que le presentamos el estímulo. Y los colores representan el cambio que hay en la intensidad de la señal eléctrica en la parte de atrás de la cabeza. Entonces, en este caso, nosotros presentamos como 700 veces un estímulo a estos sujetos. Y lo que ustedes ven aquí en colores es un poco la respuesta, el curso temporal de la respuesta del cerebro cuando esto ocurre.
La segunda línea negra que está acá representa el primer movimiento ocular que ocurre luego que aparece la imagen y que normalmente se demora alrededor de 300 milisegundos, de un tercio de un segundo. Usted aparece una imagen, deja los ojos quietos y al tercio de segundo empieza a moverse el ojo. Y cuando uno mira esta respuesta, la puede comparar con lo que ocurre ahora cuando hay un gráfico a la derecha, donde esta línea está igual tiempo de nuevo, y el tiempo cero ahora representa el momento en que uno movió el ojo y lo detuvo en una próxima imagen, en un pedazo del estímulo. Entonces, este tiempo cero corresponde ahora a miles de veces en que uno movió el ojo y luego esta torta de panqueque ahora tiene muchísimas más capas, pero la idea es que se puede ver igual su distinta estructura. Y de nuevo, la segunda línea corresponde al momento en que volvió a mover el ojo. Y en general ven ustedes que uno tiende a mover el ojo en un rango bastante sistemático, también a 300 milisegundos. Ahora, y lo importante es que cuando ustedes ven estos colores del lado de la izquierda y ven estos colores del lado de la derecha, sin entrar en detalle, es claramente algo diferente. Y si uno ahora suma todas las capas de panqueque para hacer un gráfico promedio, con lo que se encuentra es lo que está acá. Esto es lo que se conoce en neurociencia como potencial evocado, es decir, un potencial eléctrico cerebral evocado por un evento que puede ser o la aparición de un estímulo o un movimiento ocular. Y aquí se compara entonces en azul la manera tradicional pasiva versus en rojo de la manera natural que tenemos nosotros de mover el ojo. Y no voy a entrar en detalle acerca de la respuesta, pero lo que quiero mostrar es que estas dos curvas son muy diferentes. Y eso quiere decir que la manera en que el cerebro opera cuando estamos nosotros involucrando actos motores hace que la manera en que el cerebro procese estímulos visuales sea muy diferente de la manera tradicional en la cual nosotros presentamos estímulos de repente. Y esto nos provoca un tremendo desafío porque resulta que ahora todo lo que sabíamos de la manera en que el cerebro opera puede ser muy distinto de la manera en la cual un cerebro opera en forma natural, ¿cierto? Y por lo tanto esto nos desafía a tratar de entender esto que ocurre de una manera, ¿cierto?, nueva porque estamos mirándolo de una manera distinta. Así que claramente los potenciales evocados, es decir, la respuesta eléctrica, cuando nosotros movemos los ojos, ¿cierto?, que se llaman saccade, tienen características distintas, latencia, diferencia de amplitud, etc. Pero lo importante es que esto implica que ambas situaciones, ¿cierto?, son diferentes en términos de cómo opera el cerebro. Y esto nos obliga entonces a tratar de entender ahora el sistema visual y otra percepción, utilizando, ¿cierto?, los movimientos de las personas y los animales como parte intrínseca de los mecanismos perceptuales. ¿Cuánto me queda? 5 minutos, Pedro. 5 minutos. Bueno, una segunda pregunta es, bueno, pero ¿hay alguna diferencia? ¿Sirve esto para algo en términos reales? Bueno, para eso, Rocío Loyola, ¿cierto?, que es parte de la UMCE, que también trabajó con nuestro grupo, se hizo la pregunta, ¿tendrá esta percepción activa alguna consecuencia cognitiva? Y ella se centró en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es el tipo de memoria que necesitamos ocupar mientras estamos haciendo una tarea en curso, como por ejemplo ir al supermercado. Ahora, en el laboratorio esto se hace a través de un sistema bastante más sencillo. Uno le presenta una serie de estímulos, aquí círculos con letras, y luego borra esta imagen y le presenta una letra sola y le pregunta, ¿estaba esta letra entre las otras que te mostré? ¿Sí o no? Y uno pregunta sí o no. Esto es una tarea muy sencilla de memoria de trabajo. La única diferencia en estudiar esto tenía que ver con que en un caso el estímulo aparecía cuando el experimentador quería y en otro caso aparecía el estímulo cuando las personas decían ya, ahora quiero que venga el estímulo. Y entonces comparamos una situación pasiva con una situación activa. Y agregamos una tercera condición en la cual las personas apretaban el botón para que apareciera el estímulo, pero el estímulo aparecía al azar, así medio desordenadamente. Y que lo que Rocío mostró es que cuando uno compara
la situación activa, es decir, la manera regular, donde uno está en control de los estímulos que aparecen en el mundo, la memoria de trabajo, una actividad cognitiva muy, muy compleja, es mejor que cuando las cosas aparecen sin que uno las controle. Entonces, lo que esto sugiere es que esta percepción activa tiene consecuencias importantes. Los actos motores involucrados en percepción tienen consecuencias importantes en la manera como procesamos los estímulos, y por lo tanto parece razonable incluir, ¿cierto?, los actos motores para entender cualquier proceso de percepción, particularmente el visual. Y por último, antes que se me acabe el tiempo, quiero decir que efectivamente cuando ahora uno mira pacientes en ciertas situaciones de percepción alterada y vuelve a mirar estos potenciales evocados, se encuentra con que muchas veces este potencial es muy distinto, de nuevo, de los sujetos control o sujetos sanos, donde pareciera entonces que hubiese una ausencia de estos mecanismos en estos pacientes. Y hemos mirado dos grupos. Uno, pacientes con esquizofrenia. Aquí está de nuevo la misma idea. Estas líneas representan respuesta eléctrica. El rojo y verde son la diferencia entre controles y pacientes. Y ustedes ven que hay modulación ausente en pacientes que debieran estar ahí. Parece que sus actos motores no coordinan bien con lo visual, y también hemos mostrado esto en pacientes con deterioro cognitivo, es decir, de nuevo pareciera que quizás muchas de estas patologías cognitivas tienen relación con la inhabilidad del cerebro de coordinar sus actos motores con las consecuencias sensoriales. Así que uno puede concluir que la ausencia de este tipo de señales efectivamente sugiere un rol clave en las respuestas sensoriales durante percepción activa. Así que les vuelvo a dejar con esta imagen que ilustra muy bien que ya no podemos mirar la percepción visual o auditiva como un elemento pasivo, sino que tenemos que incorporarlo a una conducta general donde nuestros actos motores son intrínsecamente parte de nuestra sensorialidad y no cosas separadas como típicamente lo hemos visto. Y con eso también agradezco a las personas que han trabajado en estos proyectos, y aquí fotos de las personas que en conjunto siempre son las que realizan el trabajo. Y con esto termino. Muchas gracias y termino de compartir. Muchas gracias, Pedro. Agradecemos cada una de las presentaciones, María de los Ángeles, Juan Pablo también. Creo que hemos tenido una tarde muy interesante con muchos aprendizajes y sin duda deben de haber varias preguntas al respecto. Por lo tanto, vamos a dar paso a que puedan hacer sus consultas, a conversar con nuestros expertos también. Tenemos 10 a 15 minutos para poder llevar a cabo preguntas. Hay una pregunta en el chat, Erika. ¿Ok? Es para María Angélica. ¿María de los Ángeles? Perdón. Perdón, María de los Ángeles. Perdón si me sabía tu nombre, pero estaba pensando en otra cosa. No hay problema, habitualmente. La pregunta dice, por eso me equivoqué, porque la persona que escribió la pregunta se equivocó en tu nombre. ¿Este tipo de intervención genera algún impacto en lo relacionado a patologías que se pronostican con ceguera? Lo consulto bajo el contexto de la mirada de la evaluación funcional para el deporte de personas con discapacidad visual. Después él establece unas clasificaciones que no sé si será necesario que te las lea. No, las estoy viendo. Sí. Vale. Sí, esta clasificación funcional me imagino que es bastante específica para el deporte. En general, las estrategias de rehabilitación que yo les presenté, como les comentaba, no son estrategias que afecten la visión a nivel del ojo, ¿ya? Entonces, parámetros como la agudeza visual, que en el fondo es
la distancia que yo requiero para poder ver un estímulo que normalmente una persona vería a cierta distancia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, esta persona pone aquí, César, perdona, pone como límite 2 sobre 60, ¿sí? Eso significa que una persona que tiene esa visión, una agudeza visual de 2 sobre 60, necesita estar a 2 metros de un estímulo para ver algo que una persona con visión normal vería a 60 metros de distancia, ¿ya? Entonces, esos límites de agudeza visual no cambian, porque las estrategias de rehabilitación visual que se usan no afectan lo que está ocurriendo en la retina, y la retina sigue viendo igual de mal, ¿ya? Lo que ocurre es que con esa poca información que hay, el cerebro logra obtener mejores resultados, logra discriminar mejor objetos, reconocer mejor un rostro, estabilizar más la mirada en el objeto de interés. Es en el fondo con menos recursos sacarle más provecho, ¿ya? A mí me gusta hacer una analogía como con pantallas de televisión, ¿ya? Ustedes pueden estar viendo ahora, no sé, en HD esto, una película y qué sé yo, y pueden distinguir hasta si una persona tiene una espinilla, ¿sí? Si la imagen a lo mejor estuviera menos definida y fuera una televisión más antigua y la viéramos pixelada, la información visual es menos. Sin embargo, yo puedo llegar a obtener el mismo desempeño, saber si la persona sonríe o no sonríe, con menos información visual. Entonces, lo que ocurre en el ojo y las mediciones objetivas no cambian. Lo que cambia es qué es lo que es capaz de hacer la persona con esa información. No sé si respondí a César. Por ahí está César, puede contestar. Voy a comentar, María de los Ángeles, algo que decía Héctor antes que me parece que tiene que ver con lo que estabas comentando, que es algo que olvidamos, es que hacer esta compensación visual exige mucha energía y generalmente los estudiantes con baja visión pueden fatigarse más o en menos tiempo que estudiantes ciegos o con visión normal. Hay que ser empático con esto porque muchas veces se confunde con flojera. Sí, si me permites comentar, lo encuentro extremadamente pertinente porque efectivamente todo esto requiere no solo un trabajo como de dedicarle tiempo a esto, sino que además mucha atención. Y bueno, yo creo que todos lo hemos experimentado cuando estamos tratando de poner atención a dos cosas a la vez, por ejemplo, a los que nos está hablando un profesor en el aula, y a su vez todos los recursos atencionales que recluta, estar tratando de usar tu función visual, ¿sí? Las personas se agotan mucho más, efectivamente, es súper cansador. Entonces creo que es un punto muy, muy pertinente para tener en cuenta en un escenario real como una sala. ¿Mm? Pedro tiene su mano alzada. Gracias. Sí, quería complementar eso con otro comentario. Muchas veces pensamos que uno ve porque tiene ojos. Los ojos son insuficientes para ver. El que ve es el cerebro. Y de hecho, cuando nacemos y tenemos ojos, todavía no vemos. Nos toma un esfuerzo de varios años de aprender a ver, ¿ya? Entonces, si se modifica nuestra habilidad visual, tenemos que reaprender, y esto implica, como mencionó cierto Manje, plasticidad del cerebro, plasticidad cortical. Y esta plasticidad, claro, es enorme cuando somos muy pequeños, pero cada vez nos cuesta más cambiar cosas sinápticamente en el cerebro. Entonces, no es de extrañarse que mientras mayor es la persona, mayor dificultad tiene en esta rehabilitación. Y por lo tanto hay que tener mayor consideración de ese factor de plasticidad reducida con la edad. Juan Luis. Sí, yo tengo una pregunta para Juan Pablo. Me quedé pensando, Juan Pablo, cuando hacías tu presentación respecto a la implementación de este decreto 83, ¿qué nos sugerirías a los formadores de profesores de educadores diferenciales o especiales a la luz de los resultados de tu investigación? A ver, para mí, yo creo que hay dos cosas puntuales. Una de que es complejo poder generar transformación en el sistema educativo de la escuela, cómo se está desarrollando la formación hoy en día de los profesionales que trabajan en la escuela. Yo de partida, y lo he hablado con muchos otros colegas acá, en España, en Portugal también, y a mí me gusta, es que
La formación inicial del profesorado de educación especial, los profesores de educación especial, debería desaparecer como formación de pregrado. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque en la medida de que potenciemos más los profesores de aula, con conceptos, con competencias, con estrategias de carácter inclusiva, que se incluya dentro de los programas curriculares, todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva de manera general, va a potenciar más las escuelas, va a potenciar más la práctica que tienen aula. Y no estoy diciendo que hay que eliminar la formación del profesorado en educación especial, pero yo la elevaría un poco más a un grado de una especialización, de cual se profundice más en ciertos elementos, ciertos conceptos, en ciertos aspectos que ayudarían sobre todo a trabajar aspectos puntuales de las estudiantes de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. Un niño a lo mejor autista, que a lo mejor dentro del programa de educación de los estudiantes de básica, a lo mejor no es necesario desarrollar, pero que ahí el especialista sí entraría un poco a colaborar, a trabajar con ellos. Yo siempre dije, por un lado, de que sería interesante hacer investigaciones sobre los profesores los profesores y profesoras que han estudiado educación básica y que después estudiaron educación especial. A ver cómo han mejorado sus procesos educativos, sus prácticas educativas, y al revés, cómo han mejorado los profesores que estudiaron educación especial y que después, posteriormente, estudiaron la formación de profesor de educación básica, porque yo creo que se complementan. Ahora bien, en cuanto a lo que hoy en día se tiene y se desarrolla y cómo está estructurado la educación en Chile, un aspecto muy simple y a la luz de los resultados es que a lo mejor en tercer y cuarto año de educación especial y tercer y cuarto año, por ejemplo, de educación primaria, o sea, de educación básica, qué sé yo, unirlos, hacer asignaturas en conjunto, cosa de trabajar más el enfoque colaborativo. Yo me imagino alguna asignatura donde tengan que diseñar y evaluar procesos educativos de enseñanza y aprendizaje, donde va a poner la mirada el estudiante que estudió durante los primeros 2 años, estudió educación especial, y va a poner la mirada del profesor de educación básica, su mirada, y en conjunto van a tener que compartir información, aprenderá uno del otro, y se trabajará indudablemente el enfoque colaborativo, que es base fundamental para entender y para desarrollar escuelas inclusivas y sistemas educativos inclusivos. Yo creo que por ahí iría mi tema, es que en algún momento de su formación unir estos dos estudiantes y que tengan asignaturas en conjunto para que ya cuando lleguen a la práctica ya sepan de cómo se tiene, qué es lo que hace un labor uno y qué labor hace el otro, y que ya tengan alguna estrategia de cómo trabajar en conjunto, y en qué te dedicas tú y qué es lo que yo voy a trabajar, y cuál es mi enfoque, o cuáles son mi disciplina a trabajar y cuál es tu disciplina a trabajar. Creo que eso sería un aporte importante, por lo menos desde el punto de vista de cómo está desarrollado hoy en día el sistema educativo y la formación del profesorado. Tenemos una última pregunta de Carolina González, que dice: ¿qué tiene que hacer una persona para participar en una terapia como esta? María de Los Ángeles. Perdón, me costó prender el micrófono. ¿Qué tiene que hacer una persona? Lo que pasa es que la mayoría de estas estrategias todavía están como en etapa de investigación. Entonces diría, ahora lo que una persona tendría que hacer es participar de alguna investigación. Esperamos que en los próximos años esto sí se transforme en una terapia que se pueda ofrecer a nivel clínico, ¿no? Afuera, en algunos países, algunas de estas estrategias se usan ya en la clínica, pero claro, en el fondo, para poder acceder en este momento acá en Chile, enrolarse en alguna de las investigaciones que están en curso. ¿Le podemos dar tu correo, María de Los Ángeles? Obvio que sí, de todas maneras, eso te iba a decir, por supuesto que pónganse en contacto conmigo si hay algo en lo que
puedan enrolarse, yo feliz. Lo que sí quiero ser súper enfática, que te lo dije a ti, Erika, Sí. Esto es investigación, ¿ya? Así es. A mí no me gusta jugar con las esperanzas de la gente. Puede funcionar y maravilloso, pero podemos hacer que la gente pierda el tiempo tratando en el fondo de aprender y qué sé yo, y que no funcione, estamos probando. ¿Sí? Exacto, sí, teniendo esa consideración, por supuesto. Bien. Se nos hizo cortita la tarde, la verdad, temas muy interesantes que sin duda tenemos que seguir profundizando. Queremos como equipo, a cargo de los proyectos, darles todos los agradecimientos por el tiempo a nuestros expertos en poder presentar. A todos nuestros participantes también les recordamos que hay un formulario que tienen que contestar, porque de esa manera podemos ir potenciando, ¿verdad?, algunas temáticas que son tan importantes en la formación profesional. Que tengan una muy buena tarde. Prontamente, lo más seguro es que nos volvamos a encontrar, porque nuestra universidad siempre está llevando a cabo diferentes tipos de seminarios o charlas en pro de la inclusión de todas y todos. Muy buenas tardes.